Como siempre, gracias a Julián y Patsy por el pase correspondiente. Ahora estamos aquí en Redes y Poder. Mi nombre es Alfonso Bahía Herrera. Hoy tenemos varios temas que tocar en relación a la campaña electoral. Hay encuestas, hay análisis de lo que está pasando con ciertas campañas. De hecho, faltan un poquito menos de 60 días para que usted se dirija de manera responsable a votar por el próximo presidente del Perú y por los próximos congresistas de la nación, ¿no es cierto? Usted va a tener que elegir entre 18 candidatos presidenciales y sus fórmulas y entre más o menos 2.500 o un poco más de candidatos al Congreso. Ojalá que su elección sea sabia y que podamos finalmente todos los peruanos tener mejores autoridades. Bueno, hoy día nos puede seguir en Periscope. La entrevista completa con el único invitado de esta noche va a ser, por supuesto, transmitida también en Facebook. Nos puede ver ahí. Facebook/Baella. Ahí puede usted encontrar, ahí puede ver usted la entrevista y la introducción que vamos a presentar en unos segundos más. Nos sigue entonces en Facebook, en YouTube, en Twitter. Nos sigue también en Willax, Canal 18, Movistar, Canal 12 TV, Movistar, Canal 18 y Claro TV, Canal 12. Bien, así comienza la presente edición de Redes y Poder. Viernes, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Ah, qué bueno, ya. Dale, 2 minutos. Bien amigos, muy buenas noches. Hoy día Datum publicó su encuesta que, por cierto, y como era de esperarse, difiere del simulacro que publicó el martes pasado. Por eso vale antes que nada explicar un poquitito qué cosa es un simulacro, ¿no? El simulacro es una pregunta sobre una cartilla. Se le entrega una cartilla a la persona cuyo orden, cuyos símbolos, cuyas fotografías y cuyos colores, para ser rigurosos, deberían ser iguales a los que tendrá el elector el 10 de abril. Pero a 2 meses de las elecciones, el Jurado Nacional de Elecciones no tiene aún ni la lista final de los candidatos, ni los símbolos finales, y menos el orden en que van a aparecer en la cartilla que usted recibirá el 10 de abril. Entonces, ¿cómo es que alguien puede hacer un simulacro que se supone busca simular justamente las condiciones parecidas, casi iguales, que tendrá el elector al frente de sí, sin ninguna de las condiciones que les comento están definidas todavía? Y peor aún, ¿cómo se hace este simulacro a 60 días de las elecciones cuando estamos viendo que los votos cambian de dirección a una enorme velocidad? Ayer estuvo con nosotros Juan de la Puente, politólogo Juan de la Puente, un hombre con mucha agudeza para escribir y para ver los fenómenos políticos. Y él decía, 60 días es un espacio geológico en política para señalar en esa metáfora la distancia, el tamaño, la complejidad de que en 60 días sepamos qué puede pasar. Es muy difícil, es muy difícil. La impresión que nos ha dado a nosotros y a muchas personas es que quienes han hecho ese simulacro y quienes lo publicaron han terminado, no sabemos si queriendo o no, han terminado favoreciendo a Julio Guzmán el mismo día de la apelación que ellos debían hacer ante el Jurado Nacional de Elecciones en vista de la improcedencia en que ha caído aparentemente su candidatura. Entonces, ese simulacro ha servido como presión para que desde la opinión pública y desde los medios exista un argumento adicional para no sacar de carrera a Julio Guzmán, aun cuando hubiere transgredido su propio estatuto. ¿Usted qué piensa, señora que nos ve, usted señor que nos ve? ¿Usted piensa que es así? ¿O usted piensa que el simulacro fue puesto ahí simplemente como un deseo de la encuestadora de querer darnos un elemento más de juicio? Bien, hoy día esa misma encuestadora, Datum, publicó una nueva encuesta, esta vez sí de intención de voto. Veamos los resultados en el primer cuadro. Ahí está el cuadro que nos muestra Datum. Ahí está, muy bien. Ese cuadro es un cuadro bastante sencillo, lo hemos rediseñado. Keiko tiene 35%,
17% Julio Guzmán, 11% Pedro Pablo Kuczynski, 8% Acuña, 4% Alan García y 3% Alfredo Barnechea. 3% Alfredo Barnechea. Miren, esto de Barnechea no es para tomarlo en broma. Cuando nosotros hablamos de Barnechea hace un mes, nos decían, ¿Barnequé? Nos decían, ¿no? Y alguien nos decía, no faltaban las bromas, ¿no? En torno a Barnechea. Que cómo a alguien se le puede ocurrir pensar que Barnechea va a poder llegar a algún lugar en, digamos, en las elecciones presidenciales. Bueno, miren, yo tengo una, digamos, teoría que en todo caso quiero comentarla con usted, ¿no es cierto? Yo tengo la impresión que hay una buena parte de público elector, sobre todo los jóvenes en el Perú, que están dispuestos a escuchar a personas que tienen un contenido de valor. Los jóvenes que no han votado y los jóvenes que han votado una vez antes, en la elección presidencial pasada. Este grupo de gente, que son cerca de 7 millones de electores, 7 millones de electores, están dispuestos a escuchar argumentos, conceptos, ideas. No es simplemente gente que no le interesa la política. Pudiera no interesarle la política de los políticos, llamémosle tradicionales, de los políticos conocidos, de los políticos que están en el ambiente de la política, pero le interesan los temas nacionales, sin duda. Y entonces, en esa, digamos, perspectiva, la aparición de Barnechea, con contenido de valor, comienza, ahora sí, a ser y aparecer una suerte de segundo Guzmán, por llamarlo de alguna manera, en cuanto a su crecimiento. Entonces, hay que tener un ojo con Barnechea, porque está en las redes apareciendo con una enorme intensidad. No es, insisto, simplemente un fenómeno de redes sociales. Es un fenómeno que se asemeja al de Guzmán en el sentido siguiente. Hay un electorado, que lo hemos conversado ayer acá, y está además en todos los análisis de todas las personas que estamos atrás de la política y mirando lo que está pasando. Y estoy seguro que usted también lo entiende y lo ve, señora y señor. Que es que hay un cansancio sostenido, evidente, de los ciudadanos en torno a los políticos que están en el statu quo y están ahí, presentes en todos los medios. Y que ese cansancio se está manifestando en la irrupción de personas como el señor Julio Guzmán y que podrían también apalancar, empujar, hacer que irrumpa con mucho más fuerza Alfredo Barnechea. Ayer comentamos la encuesta y yo quiero poner el siguiente cuadro, ¿ya? Porque el otro cuadro es un cuadro que muestra una tendencia. Ese cuadro que está ahí, ese que está muy bien, ya lo pusieron ahí. Muy bien, este cuadro que está acá nos muestra lo que ha ocurrido con las tendencias y las curvas de crecimiento. Son evidentes de lo que está ocurriendo en esta campaña, ¿no? Se parece un poco a la de CPI, pero solamente para mirar desde enero del 2015 a febrero del 2016, o sea, hace casi 11 o 12 o 13 meses, miren ustedes, eso es casi un año en perspectiva lo que ha sido la evolución de la intención de voto por candidato. Arriba está Keiko Fujimori, cuyo pico más alto fue 37% y hoy se mantiene en 35%, tuvo picos de 31% y está estabilizada en 35% en promedio hace rato. Ahí está Keiko, como ustedes la ven. También tienen ustedes al segundo, ese color celeste que está en el segundo, y que tuvo picos de 19% en noviembre del año pasado y que hoy tiene un 11%, que es Pedro Pablo Kuczynski, que cae, digamos, desde noviembre, diciembre, enero y febrero, 3 meses de caída, y que eso ha preocupado a muchas personas. Muchos dicen que la candidatura de Pedro Pablo ya no va, o sea, está ya en franco declive. Vamos a conversar de eso hoy día con un invitado muy importante que ya está acá en el estudio de Redes y Poder. Y ahí también está, como ustedes visualizan, el rojito ese que está ahí abajo, es García. García está en 4% y el pico más alto fue el de 11% en abril del 2015. ¿No? Entonces, el equipo de García, dijimos ayer, dice que no pasa nada, que todo está bien y que las encuestas son pagadas y que, bueno, en fin, siempre pueden haber comentarios de ese tipo.
Pero a lo que quiero llegar es que no hay nada que hacer, que la situación de la Alianza Popular no está bien. No está bien, eso no se puede ocultar. No se puede ocultar. ¿Y por qué? Porque da la impresión que Lourdes Flores no pudo aumentarle intención de voto, no está trabajando ese equipo de pepecitas en Lima, no está funcionando. Puede ser que estén haciendo su trabajo, pero no está funcionando con resultados con respecto a las mediciones de la intención de voto. Estarán haciendo algo de repente que no conocemos, pero no están acá, no los vemos acá. Y después está Acuña, ¿no es cierto?, que tuvo 12% en diciembre y se desmoronó a 8% como consecuencia del tema del plagio y de todo lo que ya conocemos. Y Guzmán, el bendito Guzmán, el sorpresivo Guzmán, el novedoso Guzmán, el outsider Guzmán o el insider Guzmán, depende de cómo lo quieran decir. Bueno, Guzmán está ahí, que pasa de 4 de enero a 17 y se anda, digamos, matando de risa. Hay un cuadrito más que yo quiero comentarles, que está a continuación, y con eso ya paso a lo importante, que es el entrevistado, ¿no? Este cuadro dice, en el último mes, ¿ha cambiado o no ha cambiado su intención de voto por algún candidato? Mire usted qué interesante esta pregunta. En los últimos 30 días le preguntan a la gente, ¿cambió o no cambió usted su intención de voto? Y hay un 20% que dice que sí. Ahora, si somos 21 millones de electores, porque somos 21 millones de electores, ojo, estamos hablando de más de 4 millones de personas que han cambiado su voto en los últimos 30 días. Eso dice mucho. Eso dice mucho lo de lo que está ocurriendo con el voto. Por eso predecir quién va a ganar y menos aún quién va a caer en segunda vuelta a estas alturas es imposible. Uno puede mirar las tendencias y sacar pues de ahí un poquito la conclusión de lo que puede pasar, pero en fin, no es algo, digamos, sencillo. Bien, ayer analizábamos la calle de Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Y hoy PPK estuvo en Radio La Zona. Pero declaró PPK ahí, dijo vamos a cambiar la campaña, vamos a salir a hacer un nuevo planteamiento político. No, veamos qué hizo Pedro Pablo Kuczynski en Radio La Zona hoy en la mañana. Por favor, con el video. ¿Cuánto funciona, papá? Bien, ese era Pedro Pablo Kuczynski hoy tratando de darle un poco más de alegría a la campaña que parece que no está caminando todo lo bien que quisiera. Pero dijo algo sí muy importante Pedro Pablo Kuczynski. Escuchemos lo que dijo en RPP. Por favor, con el video. Adelante. Julio Guzmán es más bien el candidato de Palacio que el PPK alterno, ¿no? Y bueno, ahí estamos. Lo importante aquí es que en esta elección no demos un salto al vacío. En el Perú ha habido demasiados saltos al vacío. Bueno, ese era Pedro Pablo Kuczynski diciendo pues que hemos tenido demasiados saltos al vacío y que ya es bueno parar eso y comenzar a votar en serio, hacer menos experimentos en el momento de votar y tener equipos que sean confiables y con experiencia. Es una buena reflexión la de Pedro Pablo. Quizá a la campaña de Kuczynski le esté faltando más Kuczynski. A veces las personas se confunden y quizá a esa campaña le esté faltando más la palabra de Pedro Pablo Kuczynski, los conceptos de Pedro Pablo Kuczynski, las reflexiones de Pedro Pablo Kuczynski. Porque más allá de que si uno puede gustarle o no gustarle, las reflexiones de una persona que sabe de economía, las reflexiones de una persona que ha estado en la cosa pública tantos años, un tipo que viaja con mucha frecuencia al extranjero, un hombre que tiene una visión global de las cosas, es importante. Y los 78 años, que para muchos puede ser digamos, una crítica o un demérito, también es verdad que para otras personas es un acierto que tengamos a un candidato presidencial de esa experiencia. Entonces, todo depende cómo es que mires las cosas. Todo depende cómo la plantees en el tablero de la política. En el caso de Pedro Pablo, quizá los que han estado colaborando con su campaña no se han dado cuenta de la importancia que tiene PPK.
Pero en fin, esa es una especulación mía. Pero justamente para evitar esas especulaciones, hoy me gustaría invitar a una persona del cogollo de Pedro Pablo Kuczynski, a una persona que está ahí al costado de PPK, un hombre que no diríamos le marca la línea, porque a Pedro Pablo no hay que marcarle ninguna línea y es un hombre con bastante experiencia, pero sí una persona que tiene experiencia gremial, empresarial, y ese es Pedro Laechea. Pedro Laechea va al Congreso. Ojalá, sinceramente, que personas como Pedro Laechea, que muchos conocemos, puedan ingresar al Congreso de la República y ayudar desde ahí a que las cosas cambien en el país. Ojalá que los votos sean suficientes para que lo elijan a él congresista y a tantos otros que son también muy valiosos peruanos, ¿no? Finalmente será pues el voto del sabio y pueblo peruano el que ponga o no congresistas. Pero en todo caso va a estar Pedro con nosotros para preguntarle por varias cosas, ¿no? Esa campaña, bueno, desde mi modesto punto de vista, no merece estar decaída. No merece estar decaída. Pero está decaída por errores que son garrafales y que se ven y que no hay que ser ningún experto para darse cuenta. Ahí hay un problema grave en esa campaña. Y están prácticamente en una caída libre que si continúan así, o sea, no solamente Pedro Laechea no va a ser congresista, que en tu caso seguramente será una cosa un poco penosa para él. Ninguno va a ser elegido congresista porque no van a pasar la valla electoral. O sea, la próxima medición ya no están, o sea, están de despedida. Entonces, en fin, de repente es una exageración de mi parte, pero vamos a conversar con Pedro Laechea en los siguientes minutos, después de una pausa comercial aquí en Redes y Poder. Permiso.